Bueno, Laura, gracias, te agradezco un montón por tomar el tiempo para tener esta charla, que comenzó, creo que nos conocimos hace 2 años en un evento de ¿Cierto? trabajo, así que creo que las dos estamos bastante apasionadas por el tema de sostenibilidad Mucho. y eso, por eso también seguimos, ¿no? Juntándonos para hablar de estos temas. Y después de nuestras charlas, como que quería tener este espacio con vos para poder grabar esta conversación, porque vos has lanzado una consultoría que realmente quiere ofrecer soluciones a empresas para trabajar en los temas de sostenibilidad. Entonces quería preguntarte un poco de cómo surgió todo esto. Entonces, para comenzar con las bases primero, ¿por qué de todas las carreras que podrías elegir, no hay tantos caminos, por qué decidiste avanzar y elegir la carrera de sostenibilidad? Bueno, muchas gracias, Cami, y me siento muy honrada de que me hayas invitado y que tengas curiosidad de Claro, conocer mi camino, de verdad, te lo agradezco mucho. claro. Y si de algo puede servirle a alguien más, creo que me gusta hacer de servicio para otras personas también que estén pensando en seguir un camino similar. Fue de manera progresiva, creo que Okay. tiene que ver con que vengo de una familia de emprendedores y al mismo tiempo tenían un gran sentido de solidaridad ambos. Y luego estudié ciencias sociales en una universidad con un fuerte enfoque social. Entonces, Ah, eso siempre fue una inquietud. Trabajé por un breve periodo con ONGs, pero a mí me faltaba el drive del sector empresarial claro, ahí y esa ves el cambio. orientación de logro que tienen las Ujú, empresas. ujú. Entonces, de ahí hice el cambio a recursos humanos y cuando me hablaste de esto, recordé específicamente la primera vez que leí un artículo donde venía el concepto responsabilidad social empresarial y dije, "Ah, Wow. esto es". Eso sí es lo que quiero Esto trabajar. es porque Mm, trabajaba para una empresa que hacía muchas cosas para una comunidad, era un hotel que estaba en una zona mm, rural y el hotel le ofrecía muchísimas oportunidades a la gente de esa comunidad que de otra manera no habrían tenido. mm. Teníamos una academia de inglés dentro del hotel que Wow. era una fundación y empezamos, entonces ahí empecé como a darme cuenta del impacto que las empresas podían tener de una forma muy tangible. Después de eso trabajé en un hotel que tenía el primer programa de responsabilidad social formalmente hecho, que era en una comunidad todavía más remota, Wow. donde se había formado a esta comunidad que era tradicionalmente ganadera en las labores de la hotelería y como era un lugar tan remoto, era un hotel high-end. Entonces Okay. era aprender a atender a esta población Mm. desde un lugar muy auténtico. Entonces esa fórmula tuvo mucho éxito y entonces empecé a buscar especializarme en ese tema y entonces hice una maestría aquí en España hace Porque 18 venís años de Costa Rica, porque ¿no? vengo de Costa Ok. Rica. Entonces esos proyectos fueron con hoteles en Costa Rica que ya estaban trabajando ese tema. Sí, Ok. sí, correcto. Entonces fue como una cosa progresiva y Mm, para mí la sostenibilidad empresarial confluye en esas dos pasiones, el emprendimiento, el mm, drive, las ganas de lograr la utilidad y al sí, mismo tiempo impactar positivamente al mismo tiempo que uno está haciendo un negocio. Y lo que más me gusta, o sea, lo que a mí me enciende sí, es lograr hacer las dos cosas al mismo tiempo, es buscar soluciones que generen un impacto social importante y que al mismo tiempo le resuelvan un problema a la empresa claro. y que le ayuden a posicionarse mejor, a evitar riesgos, a todo lo que ya vos conocés de la sostenibilidad, a obtener también ese business case. Claro. Entonces, eso es algo que me encanta, me apasiona y las empresas tienen, de las economías más grandes del mundo, hay un porcentaje muy alto que son empresas, tienen un impacto muy grande. Entonces, en lugar de trabajar en el sector público o en una ONG, me Ujú. di cuenta que este era el sector que combinaba esas dos cosas. También uno pasa muchas, muchas horas trabajando, Totalmente. la mayor parte del día. Y desde muy pequeñita tenía conciencia de que quería dedicar
el tiempo en el día en algo que me hiciera feliz a mí y al mismo tiempo que hiciera felices a otros. Totalmente de acuerdo. Sí. Y esta es una forma maravillosa de lograr esas dos cosas. Totalmente. El que puede, ¿no? Si es posible poder dedicar tu carrera a realmente tener un impacto, ¿no? Que sea positivo, que devuelva a la comunidad, porque hay todo tipo de trabajos y si querés te puedes centrar en un trabajo que, nada, sea una estabilidad financiera y ahí. Pero hoy en día realmente hay esa posibilidad de poder trabajar en algo que realmente ayude a la sociedad, ¿no? Y creo que estoy totalmente de acuerdo porque eso también fue lo que influyó en mi carrera, ¿no? De poder siempre trabajé también con ONGs, más para temas ambientales, yo trabajaba en esa parte de sostenibilidad, pero como que las ONGs ya están convencidas, ¿no? Es decir, esa es su misión, ¿no? De poder ayudar en algo, pero donde creo que mayor impacto puede haber si son las empresas que ya están presentes, ¿no? Ofreciendo un producto o un servicio, van más allá de ofrecer eso y realmente entender a la comunidad que están sirviendo y trabajando o impactando y asegurar que realmente pueden tener el mejor impacto posible. Así que muy de acuerdo, diría uno de los mejores sectores para trabajar. O no sé si sector porque es transversal, ¿no? Podemos trabajar con todo tipo de sectores. Sí. Así que, pues, gracias por compartir. Me apasiona mucho el tema de la sociedad y acá quería preguntarte también porque lo que me fascina es que no solamente estás ya trabajando dentro de una empresa, sino que has decidido vos mismo lanzarte, ¿no? Y sacar una consultora. Entonces, ¿cómo ha surgido esto? ¿Cómo sacaste la confianza o la inspiración a decidir lanzar tu propia consultoría en sostenibilidad? Siempre lo tuve para hablarte en Spanglish in the back of my mind. Okay. Mi tesis de licenciatura eran biografías de mujeres microempresarias de zonas rurales y las personas que emprenden me generaban admiración. Y cuando estaba trabajando, trabajé 12 años en una corporación y cuando veía el riesgo que asumían mis jefes en su momento, decía, wow, ¿verdad? O sea, y también el haber crecido con tanto padre como madre emprendedores y ver el estrés que ellos vivían cuando algo, ¿verdad? Y también la emoción cuando lograba un negocio. Mi padre era como que se sacaba un gol, ¿verdad? Qué satisfacción. ¿Verdad? Como esa dinámica, creo que siempre la tuve ahí, pero sentía que tal vez no era para mí. Y luego... ¿Por qué no pensabas que era para vos? Porque el endurance psicológico que hay que tener, no me sentía lista para lanzarme. Creo que es el reto más importante de emprender. Y luego una situación personal, como que se unieron varias cosas personales, entre ellas ayudar a un negocio familiar y entonces era incompatible con dirigir la estrategia de sostenibilidad de una empresa y estaba en distancias muy lejanas, etcétera. Y también quería flexibilidad en ese proceso de venirme a vivir a España. Claro. Entonces, fue como que confluyeron varias cosas y dije, bueno, este es el momento. Me preparé con mucha anticipación, lo estuve pensando como 2 años antes de finalmente tomar la decisión y me estuve preparando digamos, personalmente y financieramente para poder dar ese paso sin matar a la musa, no poner a la musa, exigirle a la musa ya, genéreme ya, ¿verdad? Para poder hacerlo con más tranquilidad. Entonces, creo que fue como la conjunción de varias cosas y, y empezó tal vez tímidamente, pero conforme iba dando los pasos, el camino se fue abriendo, el sendero se fue abriendo y cada vez se fue haciendo un poquito más ancho el camino. Y perdón, esto no es una pregunta que te había ya avisado, pero en ese camino estabas hablando mucho, no sé si con tu familia que era emprendedora, es decir, ¿tuviste a mucha gente que les podías hacer preguntas en el camino o un poco era como confianza a que las cosas van a funcionar y que along the way vas a poder aprender las cosas? O Creo que un impulso importante lo recibí de mi pareja, Okay. que
que cuando él es español y me visitaba en Costa Rica y me decía, tenés muchas redes de apoyo, conoces muchas personas, eso lo podrías capitalizar, debería lanzarte. Y yo le decía, ¿de verdad? ¿Sí? ¿En serio? Y él me decía, sí, yo quisiera tener esas redes de apoyo. Sí, veía el potencial, Él lo veía, sí, él totalmente. veía cosas que yo no estaba Mm, viendo. Entonces él me impulsó muchísimo. Y luego cuando ya tomé la decisión, hablé con un amigo que había emprendido una empresa de manufactura de alta tecnología y que yo admiro muchísimo. Y entonces le pedí que fuera mi mentor. Y entonces él aceptó a cambio de que lo invitara a comer una vez al mes. Me encanta, es que es muy buen trato eso. Ok, y eso lo hicieron Sí, entonces. entonces esas fueron dos personas muy Qué bueno. determinantes, sí. Ok, qué bien. Y así tenés un poco esa persona que podés un poco tirar ideas, que te un poco aseguren que estés más o menos en el buen camino, ¿no? Sí, Porque sí, creo que parte de emprendimiento tenés que tener un poco una mentalidad visionaria que a veces es casi un poco más allá de realística, ¿no? Porque si sos sí, realístico, pues en verdad nunca vas a lanzar algo porque hay demasiados riesgos, ¿no? Demasiadas razones sí, por las cuales no. Pero también tener el conocimiento práctico para saber lo que funciona y lo que no. sí, 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 es muy solitario también. Pasas Mm, de estar rodeada de compañeros todos los días en un trabajo a que empezás en pijamas en tu casa o en chancletas o claro, en, claro. ¿verdad? Sí, Con tus ideas y una computadora, ¿verdad? Entonces, tener una contraparte es importante. claro, claro. A mí me va también un poco a cómo hiciste al principio en esa parte de lanzamiento de tu consultoría, a tener la suficiente confianza para poder lanzar, para poder un poco calmar esos miedos, ¿no? Cuando te surgen las dudas. Porque una cosa también es el antes de lanzar, que como que podés soñar, podés pensar en lo increíble que va a ser, y después, una vez que ya lanzás, por ahí no es que de repente hay mucho crecimiento, lo que sea, entonces como que surgen esas dudas. Entonces, ¿cómo hacías un poco para Las calmar dudas esos no se miedos? van, o sea, uno actúa con miedo. No actúa con miedo. Sí, es eso, no, el miedo no se va y cada paso que he dado lo he dado con miedo. O sea, como que es mentira. Convivís un poco con el miedo. El otro día Ah, escuché, diciendo, en vez de como que, ayer escuché un podcast que era como que el miedo ya no te lidera, está siempre contigo, pero está en el backseat, ¿no? Como que tú sí. te lo llevas contigo, pero tú estás manejando, ¿no? El camino. Hay una cita de Elizabeth Gilbert, que es A una ver, de mis autoras sí. favoritas, que no sé si es ella que viste en No, ese no, no. podcast. Por ahí se lo compartieron y no me dijeron de dónde Ella, viene la fuente, no sé. claro, ella dice y un día me la topé en esa época que estaba emprendiendo y o sea, sorprendentemente porque ella es neoyorquina y me la topé a la vuelta de mi casa en Costa Rica y dije, ¿qué está haciendo Elizabeth Gilbert ¡Qué aquí? regalo! Sí, y le ¡Wow! dije, tu cita me ha llevado por tantos lugares, porque ella dice que el miedo no se sienta a manejar ni en el copiloto, va atrás y ni siquiera puede tocar el radio, ¿verdad? Puede estar ahí, me va a ¡Wow! acompañar, pero no puede ni siquiera tocar el radio. ¡Wow! Entonces Sí, me encanta esa cita porque realmente el miedo no se va, ahí está. claro. Vale. Y es decir, entonces, en este camino, no sé, porque ya han sido 2 años, ¿no? De, Tres, 3 años ya. sí. Ok. ¿Qué dirías que ha sido alguna de las cosas las más difíciles que has tenido que emprender o enfrentar? Creo que lo más difícil es el endurance psicológico de los ciclos, de entender cuál es el ciclo del segmento del negocio en el que vos estás. Mm. Entonces, porque de hecho, bueno, dependiendo del ciclo del negocio, los ciclos son anuales, son semestrales. Entonces yo al principio no sabía que la consultoría, y no lo había pensado nunca porque nunca había hecho consultoría. Sí. En diciembre, por ejemplo, en Costa Rica todo el mundo está listo para irse de vacaciones. Es como agosto aquí, Sí, 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 ¿verdad? sí, Más o menos como empezar una consultoría en agosto en España. La gente sí, te va a decir, pero ¿de qué estás hablando, verdad? sí. La Entonces economía son, está en descanso, digamos, es decir, sí. todos están en descanso. Entonces están con cierres anuales, están a punto de irse de Mm, vacaciones. Entonces, la consultoría usualmente, las empresas por ahí de enero empiezan a arrancar, a pedirte cotizaciones o
¿verdad? O incluso a finales de año te piden cotizaciones porque van a empezar el año siguiente, pero ninguna empieza en diciembre. Claro. Entonces diciembre es un mes flojo. Sí. Eh, por No ejemplo, lanzaste en diciembre, ¿no? no, Ok. en realidad fue más que un lanzamiento. Era la, era la spokesperson, la vocera, aquí se le llama otra palabra, la ¿Portavoz? portavoz de la empresa en la que trabajé por 12 años y participaba en un congreso como speaker. Entonces, este congreso había Mm, estado programado desde hacía mucho tiempo. Yo di un preaviso de 3 meses en esa empresa, iba a ir a hablar en nombre de la empresa, pero ya habíamos contratado a mi sucesora, a la persona que me sucedía en mi puesto. Entonces, mi jefe en su momento, al que le agradezco muchísimo, me dijo, ¿por qué no vas en nombre propio en lugar no. de nombre de la empresa? Porque ya para esta persona va a ser feo que sigas vos siendo la persona que expone en nombre de la empresa. Y Sí. le dije, ah, fabuloso. Eso me lo dijo viernes y la charla era el lunes. Y era un congreso muy grande del Mm. sector inmobiliario, que es donde he trabajado por mucho tiempo. Entonces, este fin de semana monté la página, saqué tarjetas de presentación, Wow. para ir el lunes, escribí a la organización y dije, ya no hablo en nombre de tal, hablo, y tenía una sociedad que había hecho hace mucho tiempo Sí. y dije, le pongo ese mismo Y ya nombre está. y ya está. O sea, fue como, Es decir, de ir como a 2 años en un poco en contemplar de lanzar un negocio a que en un fin de semana tienes que soltarlo, ¿no? Al mercado y a presentarlo ya. sí, entonces me acuerdo cuando me anunciaron, decía Laura Cruz de Sincronía Consulting y yo sentía como que era como Uf, un performance de una, ¿verdad? Como de una claro, película claro. porque Sí, hasta hacía por sí. 12 años era Laura Cruz de la empresa. Bueno, un poco el tema de fake it till you make it, que en ese momento era como, sí, sí, yo soy Laura de la consultora, que todavía ni tengo un cliente, pero sí soy yo, ¿no? Sí. Y poco a poco has realmente Y en adoptado ese papel. sí, en ese congreso me contrató mi primer cliente. Entonces, ya desde la primera semana, desde que salí del trabajo, ya tuve mi primer cliente y empecé a Wow. trabajar inmediatamente. Así que todo surgió muy rápido. Sí, sí, sí. Ya ni me acuerdo qué me preguntaste, pero bueno. No, era en las dificultades, que han sido algunos de los retos realmente en lanzar esta Sí, consultoría. eso, los ciclos, entender que eso, como el endurance mental. Y creo que Mm, había llevado un curso sobre emprendedores hacía sí. unos años y me acuerdo que nos habían dado una estadística de que hay un porcentaje muy alto, que creo que es más del 50% de las personas que emprenden, que la razón por la que dejan el emprendimiento es por razones psicológicas y no Wow. financieras. Esto es súper interesante. Ujú. Ayer estaba escuchando otro podcast de alguien que conoces, porque nos encanta siempre intercambiar podcasts y todo este conocimiento, de Leila Hormozzi. La Ajá, Hormozzi. claro. Vale, y Leila Hormozzi no es una influencer enorme que ha lanzado muchos negocios. Ayer en el podcast, anoche que estaba escuchando, hablaba justamente de, porque ahora si ves su cuenta de Instagram, es todo sobre temas psicológicos, de cómo tener disciplina, todo. Ujú. Y explicaba, decía, la gente se me pregunta, con tanto negocio, ¿por qué yo ahora me dedico tanto a hablar de temas de psicología? Y dijo, porque he visto que esto es el factor determinante de si un negocio funciona o no. Y habla de eso, de empresarios que tenían negocios que ya por varios años habían funcionado súper bien, pero que por una razón de o un miedo o una duda Ujú. terminó acabando y que ella veía que podrían haber seguido, pero era por esa parte de no haber trabajado, desarrollado lo suficiente la parte mental, digamos. Sí, sí, he sentido que tengo que tener fino mi claridad mental, mi fortaleza física, la disciplina con el ejercicio, con estar yo muy bien para poder tener claridad en la toma de decisiones y que el performance sea lo mejor que uno pueda. Vale. Yo me acuerdo en un momento, me dijiste incluso, no, no creo que es algo que seguís, pero en un momento incluso estabas meditando entre cada reunión, ¿no? Para un poco poder Ujú. enfrentar al día, estar clara, tener esa energía, ¿no? Sí, la meditación creo que es una herramienta muy poderosa para tener calma y para poder respirar antes de tomar decisiones, para poder observar los pensamientos. Este,
Entonces No, eso, sí, tener la claridad mental, claro. la fortaleza para mantener la Mm. tranquilidad en las vacas flacas. Claro, totalmente. Entonces, tener el conocimiento de tus sectores y tenés que tener conocimiento, ¿no? Para poder desarrollar un servicio que realmente sea de alta calidad, pero lo que escucho también es que tenés que tener herramientas que te apoyen a ti misma para cada día, ¿no? El tema de cuidar tu salud, que sé que para vos es muy importante, ¿no? No sé si descansar, meditar, pero eso son cosas que realmente Sí, no hay que subvalorar, ¿no? Que ayuda sí, mucho. sí, sí, sí. Bueno, entonces nos has compartido un poco algunos de los retos que tiene que ver, creo que gran parte de lo mental, que es algo que siempre viene bien poder desarrollar. Eh, pero del otro lado también, yendo más allá de las dificultades o esos retos, ¿qué es la parte por ahí más bonita o la más satisfactoria? ¿De qué puedes aprovechar, ¿no? De poder sacar una consultora o tu propia empresa? Lo más bonito es crear algo, es crear, es que estás creando nuevo que no existía Mm, y tener un equipo con el que crearlo, luego seleccionar personas increíbles con las cuales trabajar y que sean excelentes, que complementen tus conocimientos y que traigan cosas muy valiosas a la mesa para poder delegar en ellas. Entonces, aprender a delegar, yo creo que viene por saber seleccionar bien, buenas, ajá, eso importa buenas mucho. personas y, y eso es crear algo y luego la independencia de tu tiempo. Claro, Sí, eso es la autonomía. claro. Esas son cosas muy interesantes y muy bonitas para explorar, pero me encanta también como haberte imaginado algo, visualizarlo y luego verlo funcionando Tomando y forma, tomando ¿no? forma y Sí. cuando ves la transformación de una empresa y que realmente nosotros trabajamos mucho la cultura organizacional Mm, para transformar el negocio desde, a veces llegamos y empezamos por rediseñar la misión y la visión o convertirla en un propósito y hacerlo de forma participativa con el liderazgo y ponerlos un poco a soñar y a co-crean entender, entonces, sí. eso es gran parte del trabajo que haces con ellos. Sí, y sobre todo hacer reflexiones profundas de por qué la gente trabaja en esa organización y no en otra. Entonces, ese propósito lo hacemos de manera muy reflexiva y de forma colectiva, y esa es la carnita de la estrategia de sostenibilidad, porque entonces luego todo se desagrega de eso, toda la narrativa se desagrega de eso. Mm, Luego de que entendemos cuáles son los impactos, entonces eso que dijimos en el propósito, ¿cómo se entiende en acciones? Y como ellos mismos lo construyeron, claro, they have to back it up, ¿verdad? totalmente, tienen que tener ese Entonces, compromiso. ver una empresa, ahora esta misma empresa, de esa anécdota que te conté hace un momento, de que fue mi primer cliente, sigue Sí. con nosotros. Y hace poco hicieron su reunión anual Qué bien, siguen siguen, entonces. sí, hicieron su reunión anual Sí. de la empresa y contaron todo lo que han logrado en sostenibilidad y yo es verdad, es como ver al niño caminar. Totalmente, sí, Decir, sí. ah, Un milagro, de cierta sí, manera, ver el milagro ocurrir. sí, Qué entonces es muy lindo. bonito ver Sí, esa evolución y totalmente. verlo funcionando y ver el impacto que tiene Claro, en la sí, empresa también, en las personas con claro, las que la empresa, sí. a las que la empresa impacta, ¿verdad? Claro. Tiene que ser increíble de tener una idea en tu cabeza que después se manifieste y que otra persona lo comprende y lo ve y que realmente confía en ello, ¿no? Y que lo prueba, ¿no? Que los clientes tuyos, tú les cuentas un poco tu visión y que al final apuestan por eso, están de Ujú, acuerdo ujú. y eso que lo trabajan. Así que Sí, eso es muy impresionante, bonito. sí. Entonces, a ver, ya estás metido en la consultoría, ya tienes la empresa, pero para por ahí alguna persona que todavía no ha emprendido o todavía no ha sacado el business, ¿aconsejas o no emprender? Todos los trabajos no son para todo el mundo. Ok, no es para todos. Sí, si tenés la espinita, si vos tenés la espinita por ahí, Sí, es porque hay algo que está dentro de vos que quiere hacerlo. Entonces, yo creo que
que tiene que ver con un deseo de querer hacerlo, ¿verdad? Y de que sentís que ese es el camino que tenés que seguir, pero no es el camino para todo el mundo. Claro. Entonces, si hay curiosidad, vale la pena un poco alimentar la curiosidad. Claro, Pero después decís, siempre. claro, vale, yo... Como principio general Sí, en la sí, vida. vale, primero está genial ser curioso, eso ya es un plus en esta vida, pero claro, si tienes curiosidad, explorar, ¿no? Porque por ahí te das cuenta que es para vos, no es para vos, pero ¿qué dirías entonces? Me supongo que tenés algunas cosas que has notado de que este tipo de persona normalmente sería más adecuado para emprender o no. ¿Qué son esas cosas? Yo creo que hay que ser un poco obstinado, Ok, como insistente, sí, perseverante, ok, ¿verdad? Creo que esa es una cualidad importante. Hay una palabra en inglés que me gusta mucho que es grit, claro. ¿verdad? Grit, ¿cómo se traduce en español? Es como casi de manera visual sería ponerte los guantes y trabajar en la tierra y en los momentos difíciles como poder Sí, sobrepasar, tener ¿no? endurance, es como Sí, sí, aguantar. sí, tener la Como, persistencia en momentos duros. sí, creo que hay un poco de eso Sí, y luego ser un poco entusiasta también porque hay que ser un poco loco y claro, decir, y tener como ese positivismo un poquito ciego, sí, ¿verdad? Y más, decir, me va a ir bien, a claro, mí me va a ir claro, bien, ¿verdad? sí. Y me supongo Eh, como líder también, tienes a tu equipo. Habrá ujú. momentos que estás como, ¿en qué nos hemos metido? Es que lo vamos a poder realizar, pero tienes que ser como extra positiva e imaginarte algo que todavía no existe de cierta manera. Sí, sí, a veces, Guiar. por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con comunidades Mm, y esta semana estuvimos, después de hacer un trabajo precioso de diseño participativo de espacio público, donde hubo miembros de la comunidad y de la municipalidad, de una municipalidad local en Costa Rica, mm. se fue a discutir el proyecto con el alcalde y resulta que el alcalde estaba absolutamente en contra del proyecto, Uf, después de que habíamos dedicado meses a trabajar en esto. un factor, hablando de stakeholders, Sí, stakeholder y importante. nosotros habíamos asumido, porque como iban funcionarios municipales, que Sí, teníamos el aval de la municipalidad y no sabíamos que había un montón de conflicto interno, ¿verdad? Entonces, de momento, la consultora comunitaria vino con el ánimo en el suelo, ¿verdad? uf, Y entonces empezamos a ver de qué manera podíamos proponer y conciliar, porque hay un elemento muy político de estos trabajos que hacemos de manejo de mm, stakeholders, ¿verdad? Entonces empezamos a buscar soluciones y al final salió una solución y vamos a ir a proponerla y entonces hay un poco de eso, de tener ese bueno, no salió esto, entonces vamos por aquí, ahora sí. vamos por allá, ¿verdad? Es eso de tener esa, Ser ágil también, ¿no? De sí, poder encontrar soluciones. sí, sí, sí. Y bueno, ahora en el mundo de la IA, Ayuda un montón, ¿no? sí, estar el contacto humano que hace un rato hablamos, Sí, la implementación más importante que la información, el sí. manejo de las relaciones, de la cultura, de más bien cómo trabajar con las personas más Sí, allá de un informe que se ve muy bien, claro, ¿verdad? claro. Porque cada vez más eso Sí, no tiene valor. totalmente, no tiene peso, ¿no? Es muy fácil escribir una historia, una narrativa bonita, pero falta ese impacto realmente auténtico, ¿no? Ese impacto real Ujú. que haya. Sí. Ok, y ahí creo que ya me has dado algunas claves para mi última pregunta, que es, si alguien quiere lanzar, ¿qué dirías que son algunas de las claves? Que ya me has estado ahí dando algunas claves, diría, pero no sé, dos o tres que dirías que realmente la persona que quiere lanzar considere estos aspectos. Concretamente creo que antes de meter los dos pies en el agua hay que hacer pequeñas pruebas Ok, de lo que vas a hacer. Yo me leí un libro que se llama Design Your Life que me encantó, que usa design thinking aplicado ok. al diseño de tu vida. Wow. Y habla un poco de
me cuenta una anécdota de una mujer que quería ponerse un café estilo francés porque le encantaban los cafecitos franceses, Sí. ¿verdad? Y entonces ella invirtió los ahorros de toda su vida en montar el café francés y después se dio cuenta que tenía que manejar la cocina, los proveedores, ¿verdad? Y que vio el tras bambalinas de un Claro, cafecito sí. y se dio cuenta que lo odiaba, ¿verdad? Y ya había Wow. invertido todos sus Sí, ahorros sí. en eso. Entonces la enseñanza de eso es que primero hagas pequeñas pruebas de Sí, lo que estás pensando hacer para ver si te ves haciendo permanentemente eso que claro. estás creando, ¿verdad? Sí, Y si, porque es tanto el esfuerzo, tanta la dedicación, eh, ¿verdad? Tanta la energía sí, mental, ¿verdad? Hay que ponerle tanta pasión que si no te apasiona, no vale la pena totalmente, porque es un gran esfuerzo. porque Sí. es un gran esfuerzo. Entonces, que primero metas un Sí, mojar un piecito, poquito, sí, 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 que lo hagas por gusto y sin cobrar, digamos, si es un servicio, si quieres sí, vender joyería, si quieres sí, empezar a diseñar sí, entonces, bueno, ponete a diseñarlas, sí, hacerlo en tu tiempo libre. Si quieres vender productos en Amazon, bueno, ponete, o sea, para eso están las noches, las madrugadas, los fines de semana, porque te sí. aseguro que si emprendes, igual vas a trabajar los fines de semana, las noches o las Claro, claro. madrugadas. Sí, no es un 9 to 5. Sí, Ajá. te puede, todo el tiempo vas a estar Entonces, pendiente. puedes empezar a hacer eso que tal vez te imaginas que te va a encantar hacer Mm, sin tener una remuneración a cambio claro, y después y ver si el cliente lo compra, si el cliente lo claro, aprecia, si lo que estás ofreciendo le está generando un valor de que tu cliente realmente lo desee, ¿verdad? claro, Entonces, eso, y si ves que va funcionando, entonces vas soltando claro, poco a poco a poco poco. el trabajo o tu fuente de ingresos o en ese camino te preparas financieramente para luego ya lanzarte. Sí, me parece una muy buena idea. Primero, para aquellos que por ahí. Yo tengo como parte mentalidad muy entrepreneur. Fui a business school. Mis padres también trabajaron mucho en microemprendimiento con comunidades. Entonces tengo ese lado de que me encanta la idea de crear y todo, pero todo se queda mucho en la cabeza y no tanto probarlo en la vida real por mucho miedo. Soy muy risk averse. Y creo que esto es una muy buena solución para aquellos que sí, que tienen muy buenas ideas, pero un poco que tienen miedo o es el miedo y que es muy válido, ¿no? Invertir todos tus savings, ¿no? En una idea que por ahí al final ni te va a gustar tanto, ¿no? Pero probar, porque nunca se sabe, Mm, ¿no? Pero ujú, yendo poco a poco y probando y viendo si es el camino correcto. ujú. Bueno, ya estás Sí. emprendiendo Sí. aquí. Esto es un emprendimiento, Y uno lo tiene que disfrutar, ¿no? por Así supuesto. que totalmente. Y eso, yo creo, yo siempre soy firme de si hay algo que tienes curiosidad, probarlo. Y también por lo que vos Mm, dijiste de la parte de creación. Yo creo que muchos entienden de cuando trabajas en un 9 to 5, te puede gustar la temática, lo que sea, pero muchas veces estamos siguiendo un poco las ideas y las órdenes de nuestros jefes, de la organización. Y estamos un poco limitados en esa parte de creatividad. Mientras cuando uno lanza es pura imaginación y creatividad, ¿no? Entonces, totalmente de ujú. acuerdo que puede ser algo que vale la pena probar. Pues sí, Sí, lánzate a probar. totalmente. Y pues nada, Laura, eso eran algunas de las preguntas que te quería preguntar. Pues muchas gracias, Cami, de verdad. Te lo agradezco Me mucho. siento muy honrada de que me incluyas en tu proyecto de podcast. Encantada y nada, te deseo mejor con lo Sincronía Consulting también. Muchísimas gracias. Gracias.